4 de la tarde, 13 minutos. Continuamos en Te Hacemos la Tarde, hoy con un tema interesante, novedoso, en una época donde la terapia ha cobrado un sentido importante, que ojalá, como se dice vulgarmente, no se prostituya y se vuelva solo como porque todos tenemos que hacer terapia y porque está de moda, entonces pues vamos a terapia, sino que de verdad sea una mirada hacia adentro para encontrar esas respuestas que estábamos tal vez durante mucho tiempo buscando en el lugar equivocado y fuera de nosotros, muchas veces en los demás. Para conectar con este tema de la biodescodificación. Ya entendió, me vea. ¿Qué? A ver, Vea, ¿qué la entendió? descodificación es lo que le van a hacer a Moni cuando le arreglen ese codo. No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vea, la van a descodificar. No. Pues, pero yo sí estuve por ahí buscando y sí encontré un significado muy acertado, pertinente con la época de vida por la que paso, relacionado con el codo. Estaba muy serio? codo, no Sí, estaba sí. gastando. Sí. Bueno, después les cuento. Hágale, me gusta la la historia de compartió, Moni. de hecho, una amiga bastante cercana que pues conoce mi historia y me dijo, ese codo, ese dolor en el codo es esto. Y bueno, Estrella no está tan perdida porque sí tiene todo que ver Nuevo con este síntoma tema. de la tusa, dolor de codo. Algún día nos cuente la historia o ahora. 4 de la tarde, 15. Vamos con las frases, enmarquemos el tema, conectemos desde la emoción. Y la primera es de Carl Jung, el famosísimo Carl Jung, médico y psiquiatra suizo, que dijo: no podemos sanar lo que no estamos dispuestos a sentir. Excelente. Trae frase de Marian Rojas Estapé, una médica y psiquiatra española, que dijo lo siguiente: no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Vea Checho por acá trajo mi frase también. dice así: el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil de soportar. Uy. C.S. Lewis. Uy, Ave María. Oh my Sí, God. ese evolucionado. Sí, Willy, adelante. Abro comillas, las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo. Sí. Lo dijo el político y filósofo romano Cicerón. Ave María, casi me caigo de la silla y todo con el nombre, ¿cómo se llama? Cicerón, teso. 4:16, para que entremos en materia, entendamos de qué estamos hablando, ampliemos nuestras dimensiones, nuestra mente y absorbamos toda esta información, pues aquí está con nosotros nuestra máster. Porque sabe qué decir es máster, porque sabe cómo hablar es máster, porque entiende y domina este tema, más terminamos aprendiendo hoy. Milena Ortiz es ingeniera industrial y psicóloga, especialista en desarrollo humano y organizacional, con posgrado en bioneuroemoción y formación en constelaciones familiares, con más de 15 años acompañando procesos de transformación personal y empresarial. En redes la encuentran como @MileOrtizPérez. Y hoy es nuestra máster en Te Hacemos la Tarde. A ella muchas gracias por venir. Mile, bienvenida. Muchísimas gracias. Este espacio me parece fabuloso porque hay muchos mitos alrededor de este tema de la bioreprogramación y vamos a poder conversar con ellos. Bueno, empecemos a desglosar entonces de a poquitos este tema para que aclaremos términos. ¿Qué es en principio la biodescodificación? ¿Es lo mismo que la bioreprogramación, la bioneuroemoción y las constelaciones? ¿Hacen parte del mismo paquete o cómo se descomponen? Bueno, para entender un poquito como este rollo de los nombres, que también hay un tema un poquito como comercial, un poquito de marca. Cuando nace la biodescodificación tenemos que remontarnos a los 80, donde encontramos un doctor, que es el doctor Hammer, y este hombre, que es un médico alemán, empieza a estudiar como qué estaba pasando con el cuerpo, qué estaba pasando con sus pacientes, y resulta que a él le matan un hijo como de 17, 19 años. Cuando este chico muere, él desarrolla un cáncer de, adivinen de dónde, un cáncer de testículo. Entonces él empieza, bueno, como que me matan un hijo y tengo esta enfermedad justo ahí. Su esposa desarrolla un problema en los ovarios y él empieza a mirar si es que hay una relación
entre ese órgano y esa situación que estaba viviendo. Y ahí aparece las leyes de Hammer, que pues es como todo el ejercicio donde se fundamenta la biodescodificación. Luego, como este hombre pues empieza la medicina a decir que esto es una pseudomedicina, que también hay varios mitos alrededor de eso, que eso no es verdad, que cómo así que va a salir en Alemania diciendo que las enfermedades físicas tienen un origen emocional, que ese hombre está más o menos loco, ¿cierto? Entonces, este hombre lo llevan a la cárcel. Todo el tema, pues hay un asunto de las farmacéuticas que pues no vamos a entrar como en esos detalles, pero él entra pues en un tema de aislamiento y él pide asilo político en Francia. Y en Francia conoce a Christian Fletcher y empiezan a sacar como, venga, este órgano y esta emoción, cómo empiezan a relacionarse, y se empezaron a hacer muchos estudios con distintos pacientes. Y ahí aparece la biodescodificación, donde se dice, bueno, cómo ese código de una enfermedad, vamos a hablarlo como así facilito, es cómo se registra esa enfermedad en el cuerpo, qué emoción la trae y cómo se pone en el cuerpo. Y se empieza a sacar como incluso hasta los diccionarios de las enfermedades, que entonces si me duele esto significa esto, bueno, y ahí aparece la biodescodificación como tal. Como estos entran en guerra técnica, entonces, ¿a quién le pertenece el nombre biodescodificación? Aparece Enrique Corbera, que está también un español, y bueno, dicen, bueno, entonces ¿a quién le pertenece el nombre? Y hay una división de nombres y aparece bioneuroemoción. Pero Enrique Corbera viene a darle un toque distinto, no tan biológico, sino un asunto mucho más emocional, y aparece mete más la psicología, mete la psicología transpersonal, mete ya un poco más de PNL, que aparece todo como, bueno, una vez encontramos ese síntoma, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo vamos a reprogramar eso? Y él instala una marca que se llama Bioneuroemoción, y esa es la marca de él. Aparece otra persona muy especial en nuestra vida que se llama Luz Dari Parra, que ella viene y pone metodología a todo esto, lo trae más a Latinoamérica, lo muestra como más platanizadito para nosotros, y ahí aparece la biorreprogramación. Entonces, los fundamentos son los mismos, solo que las líneas de atención y las líneas de acción empiezan a cambiar según como donde estamos. Y las constelaciones familiares es una corriente aparte, donde nosotros vemos ya no solamente el síntoma y el cuerpo en el individuo, sino que ese individuo está en un sistema, y está en un sistema familiar. Y cuando esa familia, a alguien de esa familia le pasa algo, a todo el sistema familiar le pasa algo, que es muy bonito porque realmente todos estamos conectados con hilos mágicos, solo que no los vemos. Así como el reino de los hongos, que está por debajo, y las raíces y todo eso, y No los solamente vemos, pero ahí están. vemos un pedacito arriba, todos nosotros estamos conectados. Y ahí aparecen las constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares nos invitan no solamente a ver este cuerpo, sino nuestra historia. ¿Qué pasó con nuestros papás? ¿Qué pasó con nuestros abuelos, con nuestros tatarabuelos, con nuestros chosnos, con todo nuestro árbol genealógico? Y por qué un conflicto se repite en la historia, y por qué estamos invitados a sanar ese conflicto, no a continuarlo, sino a resolverlo. Entonces, en todo este ejercicio nosotros empezamos a ver la enfermedad como un síntoma, y las cosas que nos pasan en la vida como una señal, para hacernos cargo de nuestra historia, para resolverlo, para mirarnos con más amor. Entonces ya los psicólogos, ¿qué hacemos? Cogemos todo esto, integramos distintas ya técnicas como para quitarle eso como de magia, ¿cierto? Que no le digan a uno, ¿usted qué le duele? ¿Le duele el dedo meñique? Entonces usted tiene un problema con sus hermanos. No, le duele el dedo, este dedito gordito, entonces usted tiene un asunto con su mamá, y ya. No es un asunto de resolver así, sino que empezamos a indagar, bueno, ¿qué pasó con esa situación? ¿Dónde viviste esa situación? Y empiezan a ver el pasado de esa Empezamos persona. a mirar atar los el cabos. contexto que hay ahí, y se empiezan a ver esos hilos invisibles, y nos hacemos cargo de esos hilos invisibles. Hoy nos centramos Oíste, entonces si las enfermedades de uno tienen que ver con nuestros antepasados, ¿qué es mejor? ¿Ir donde un médico o ir donde una medium con una tabla ouija?
No, Julia, es una siempre- cosa de estudio. Es una cosa de estudio, Por sí, eso, sí. por eso se juntan tantas disciplinas y tantas Sí, maneras. sí. Incluso, Menos la tabla Ouija. sí, incluso la invitación también para los profesionales es no estar apartados, porque hubo un momento en el ejercicio de la bioreprogramación que a nosotros nos tocó pues hace ya 15 años, un poquito más, no vamos a hacer esas cuentas, como donde los médicos nos veían como, ay, entonces ustedes vinieron y la gente se va a sanar, y entonces como así que la medicina, entonces, ¿qué va a pasar con los medicamentos? Entonces empezó como un contrapunteo ahí, y eso no es el propósito. El propósito es que nosotros podamos entender la enfermedad, verla como una señal, atender esa señal y hacer un trabajo mancomunado con el médico, con el psiquiatra incluso, porque hay medicamentos psiquiátricos que son importantes en algún momento del proceso de sanación, pero también mirando nuestra historia, ¿cierto? No solamente ver un pedacito, No sino lo más ver el reciente, todo, sino poder sino integrar las cosas que toda la historia. pasaron en el pasado. Hoy nos centramos en la biodescodificación, que es como el término que vamos a manejar en nuestra tarde, en nuestro programa de hoy. Y según la biodescodificación, ¿qué tienen que ver entonces las emociones con las enfermedades que podemos tener? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Listo. Hágalo. Entonces vamos ahí como a cerrar los ojos un momentico y nos vamos a imaginar que tenemos un limón. Listo, que es un limón de esos limones así como bien amarillitos, Nosotros también amarillitos. cerramos los ojos. Sí, Todos, piénselo, claro. piense ese limón. Y ese limón lo vamos a partir. Listo, vamos a partir ese limón, y esos de esos limones ácidos, así como bien acidito, y lo vamos a meter ahí en la boca, y lo vamos a escurrir en la boca así. No en tequila, no, mentiras. Solamente lo vamos a escurrir. ¿Y qué nos está pasando ahí? ¿Qué acaba de pasar? El efecto sí. Pavlov, ¿no es? Que se llama. Claro. ¿Se le hace agua a la boca a uno? Se me hace agua a la boca. Entonces ahí aparece un pensamiento. Listo, yo digo, ay, es que el limón es ácido, porque yo tengo un recuerdo del limón. Si yo les digo, bueno, vamos a imaginarnos un ñame, algunos dicen, ¿qué? ¿Un qué? ¿Un yucón? ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues ese recuerdo no está. Pero el recuerdo del limón es un recuerdo anclado en nuestra mente. Y sabemos que cogemos el limón y es ácido. O sea, eso también lo tenemos anclado. Entonces, la mente, ¿qué hace? Coge ese pensamiento inmediatamente, hace algo con eso, y entonces empezamos a salivar. Pero ¿dónde está el limón? No, está en nuestra En la mente, en mente. este Esa caso, es nuestra mente. Entonces ahí es donde aparecen nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos tienen tanto poder que pueden hacer que en nuestro cuerpo físico ocurran cosas como estas. Si yo veo que viene alguien que me cae muy mal, digo, "Ay, es que es como me cae mal Y ya uno se y es predispone, gordo". ¿cierto? Entonces aparece la acidez, y entonces empiezo a tener un reflujo o algo, porque pues ese no me cae bien. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Aparece esa emoción. Entre ese pensamiento y eso que le pasa al cuerpo está la emoción. Entonces, si esa emoción es de rabia, si esa emoción es una emoción que contrae, pues el cuerpo se va a contraer, ¿cierto? Nadie te dice como yo estoy tan contento, ¿no? ¿Cierto? O sea, eso el cuerpo Es no visible, hace. el cuerpo no miente con No, el su cuerpo señal. no miente, el cuerpo grita lo que esas emociones callan. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Dice, ay, estoy contento, ¿cierto? O sea, el cuerpo va hacia adelante, el cuerpo se expande porque hay una emoción que es expansiva. Entonces esa emoción me va apalancando algo en mi cuerpo. Entonces, cuando yo no controlo esa emoción, cuando ese malestar que tengo yo lo tengo que callar, me lo tengo que guardar, no lo puedo decir, está ahí calladito, respiro profundo, entonces esa emoción es tan grande que el cuerpo se hace cargo de eso. ¿Y se hace cargo con qué? Con una Lo gastritis, con una somatiza, colitis, con una rinitis, con todas las itis que son como una rabiesitis. Listo. Para que nos quede Pa' que claro. nos quede claro. Entonces, las rabiesitis se nos quedan en ese tipo de enfermedades. Entonces ahí vamos entendiendo qué me pasó, ¿cierto? Si tengo esta gastritis, ¿qué fue lo que no pude digerir? ¿Dónde se quedó esa emoción? Y me hago cargo de esa emoción. 4 de la tarde, 27. Ahí está cómo vamos aprendiendo, incorporando nuevos conceptos hoy para que nos bioreprogramemos. Ya se reportaron en el Por WhatsApp. ahí se van Estamos bien reportando, carretados. sobre todo con el cuarto de reblujo, porque por acá están tratando de atinarle. Por ejemplo, por acá me dicen, ¿será un abaco?
Nábaco. No, será Nábaco tan frío. oxidado. Puede ser un abaco viejo. Bueno, no, en fin, de sigan los ahí siglos. enviándonos. Ya sé que ya les repetimos Así la de imagen. les damos oxidado pistas. está el abaco en mi cabeza. Ya entendí. A ver. Sí. ¿Qué entendió? Las enfermedades son emociones que tenemos reprimidas, ¿cierto, Moni? Ay, no. Puede ser una de las causas y de los orígenes, y eso estamos aprendiendo hoy. Biodescodificación es el tema hoy en Te Hacemos la Tarde y resulta que cuando nos adentramos en esa temática aparecen los diccionarios emocionales. Yo no sé si ustedes en algún momento habían escuchado sobre esto, pero son libros o manuales que son elaborados por autores y terapeutas de este campo donde se explica pues, el significado de cada emoción o cada conflicto que hay en el cuerpo. Por ejemplo, usted puede buscar en ese diccionario la palabra migraña y se va a encontrar una definición como esta: conflicto entre lo que pienso y lo que siento, exceso de control o tensión mental. Eso es migraña. Sí, pero Ajá. eso no significa que sea tal cual te dice el diccionario. El diccionario te da una interpretación y ya un profesional o un terapeuta que sepa de este tema, pues entrará a evaluar cómo esto termina afectando su tema emocional o viceversa, las emociones cómo se empiezan a transformar en su cuerpo. Así que los diccionarios emocionales son muy útiles, pero tienen que ser guiados por un experto. Le tengo la Es experta. tremendo. Aquí está con Es nosotros. Milena. Ay, ¿Qué pasó, Julia? Está tocando saxofón. Hace un saxofón. Yo tengo que confesar que el estrés que me da ver a Hamilton con esa otra me produce taquicardia y sudoración. Ay, Dios. Qué pesado, qué lástima. Ayúdela. Todas las enfermedades, mejor dicho. Sí. le da Qué de lástima. todo. Le da de todo. Pensé que Pues, era algo no, romántico, 4:36. Yo también, A yo propósito también. de lo que experimenta Julia del diccionario emocional, pues conversamos a esta hora con Milena Ortiz, que es psicóloga y especialista en desarrollo humano y tiene un posgrado en bioneuroemoción. ¿Qué? que es Repita lo otra que vez. para ¿Qué? fines Bioneuroemoción. del programa es lo que hoy más nos interesa. ¿Qué tipo de síntomas, Mile, o malestares frecuentes pueden estar relacionados con emociones no procesadas? Bueno, para entender eso, así como le decía Hamilton, hay que mirar el cuerpo y para qué nos sirve cada parte del cuerpo. Entonces, uno no dice, ves, es que estoy como tan pensativo, me duele la rodilla. Sí, pues no es común que uno diga eso. Uno dice, estoy tan pensativo. O sea, tengo como un asunto aquí que me da vueltas en la cabeza. Uno no dice, tengo un asunto que me da vuelta en la rodilla. Entonces, no Sí, sé, es me da verdad. vuelta en la rodilla. A mí sí. Y no sé qué hacer. A mí sí. Entonces, Vengo bailando. cada parte del cuerpo me está llevando a un tema emocional. Entonces, por ejemplo, los conflictos de la piel tienen que ver con asuntos de contacto, porque la piel pues es nuestro medio, pues nuestro órgano más extenso, donde entramos en contacto con el otro, donde nosotros entramos incluso en contacto con nosotros mismos, entonces nos rascamos. Ahí donde nos damos porque, cuenta que estamos oiga, vivos. estamos vivos, entonces necesito ver si yo sí estoy aquí. Esa parte me está hablando del vínculo, ¿cierto? Cómo mi cuerpo está entrando en contacto con el otro. Si es un asunto digestivo, entonces nosotros podemos estar diciendo frases como, es que no me la trago. O sea, esa idea no la he podido procesar. Entonces hay un conflicto con ese bocado, con eso que llega. No me voy a enfermar de la uña del pie. Lo más probable es que la enfermedad esté relacionada con el sistema digestivo, con lo que yo estoy procesando, con lo que estoy tragando y con lo que estoy dejando ahí y no estoy soltando. Entonces aparecen las colitis, aparece todo el tema del sistema digestivo obstructivo, aparece entonces los problemas para ir al baño, porque entonces tengo un asunto que no quiero soltar, o no estoy poniendo un asunto de pertenencia, porque, por ejemplo, lo que es orinar o hacer del 2, como decimos, tiene que ver con un sentido de pertenencia, con una demarcación, porque nosotros somos como los perritos, ¿cierto? Pero no podemos llegar y levantar el pie y marcar como hacen los perros, pero entonces marcamos de otras maneras, entonces aparecen asuntos en la vejiga, bueno, y así podríamos nombrar todas las partes del cuerpo. Si estamos con un asunto de decisión,
puede ser que tengamos una falla en el tobillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro tobillo hace esto. Él nos dice, bueno, vamos para adelante o vamos para allá, no sé qué decisión tomar. Entonces puede haber una falla ahí en el tobillo, o puede ser que tengamos unos asuntos financieros o problemas donde estamos sintiendo sobrecarga en muchas cosas y que vamos a decir, ¿me duele qué? La La espalda. Espalda, los hombros. y lo hacemos incluso en la expresión con el otro, le decimos, ¿sabes qué? Es que yo siento un peso aquí en la espalda, esto como que me está superando. De hecho, cuando una persona dice algo que quería decir, me quite un peso de encima. Y hace esto, ¿cierto? Y hace esto y se libera de ese peso. Entonces el cuerpo entiende que ahí está una emoción anclada. Entonces esas emociones van relacionadas con esa parte del cuerpo. Ahí donde está la alerta. Cuando tú decías, bueno, entonces yo voy al diccionario y lo veo. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos símbolos que son universales, que nos unen a todos, como por ejemplo nosotros decimos el sol es el padre, ¿cierto? Entonces es un símbolo universal. La tierra es la madre, es un símbolo universal. En Colombia pues tenemos unos símbolos como cultura, pero en mi hogar tenemos unos símbolos como hogar, pero también tenemos unos símbolos personales. Entonces, por ejemplo, es que me duele la cabeza, puede ser que está en relación con la cabeza de la familia, una relación con el padre. Entonces no necesariamente es que sea un problema mío, sino que es un problema del vínculo con ese padre. Entonces ahí es donde es importante la conversación, porque yo empiezo a sacar, incluso yo estuve en consulta a una señora que le tenía mucho miedo a las culebras. Listo. Entonces, ¿al animal o a a las las culebras, deudas? sí, al animal, entonces que él tenía, y entonces le tenía miedo a todo lo que sea parecido a una culebra, un gusano, un gusanito, Una una cosa correa así. mal puesta por ahí. A una lombriz. A la lombriz, pues como eso, ay, qué miedo. Entonces, si uno va a un diccionario, puede decir, bueno, las culebras son las deudas, ¿cierto? Que tiene como, si es una culebra es una deuda, pero hay que mirar en su contexto. Resulta que cuando estaba pequeñita, para ella salir de su casa, ir a otro lugar, tenía que atravesar una zona donde habían culebras. Entonces, el mensaje que siempre le decía a su mamá, cuidado con las culebras. Ojo con las culebras que están ahí. Entonces, ese ejercicio, cuando ella ve una culebra, ¿ella qué está viendo? Peligro. Un peligro. Entonces lo asocia a un peligro, así sea una cosita chiquita. ¿Por qué? Porque probablemente cuando estaba pequeñita, ese gusanito era gigante para su mente. Entonces, como la mente no tiene edad ni tiene fecha, sino que tiene recuerdos, ese recuerdo queda anclado. Y cada vez que pasa por ahí, aparece ese programa, se dispara ese programa y aparece un miedo, una dolencia, una enfermedad. Entonces, hay que hablar, hay que decidirnos, hay que conversar para identificar dónde es que se gestó ese trauma, porque ese trauma no es del de los 40 años o los 45, ese trauma puede haber estado a los 4, a los 5 años y estuvo por allá, pero como los adultos somos a veces como con un ego tan grande, decimos, ay, pero eso era una bobada, yo solo tenía 5 años, eso que me iba a afectar, pero como la mente se quedó allá, entonces hay que ir humildemente a ese recuerdo, verlo con comprensión y traer ese recuerdo de esa niña abandonada o de ese niño ahí solito en soledad y volverlo a traer al presente. Entonces Hammer decía, bueno, mire, para que se dé un conflicto, primero tiene que darse varias veces. No es que pues yo vi una culebra y ya le generó un trauma ya de por vida. Hay un tema de la repetición. Tiene que haber estado vivido en soledad y sentir que eso no tiene solución aparente en el tiempo. Entonces esa niña que sentía que eso nunca se iba a ¿qué? Eso no se iba a resolver. Eso siempre iba a estar ahí. Por eso es importante en la consulta indagar sobre la historia familiar, sobre las situaciones vividas, sobre los contextos en los que están las personas. Porque para muchas personas, como hablábamos al comienzo, puede ser esto cuento, puede ser un tema, una moda o una alternativa que está chocando con lo que es la medicina tradicional. Pero ¿dónde entra la ciencia en todo esto? ¿Qué lo respalda? ¿Qué estudio? ¿Qué parte de la psicología también entra a validar esto? Bueno, dentro de la psicología hay varias líneas, ¿cierto? La psicología humanista, la psicología que vincula la relación con el otro, y desde ahí nosotros hemos tenido muchos avances para verificar esto. Hoy la biología lo muestra.
¿cierto? La biología nos está mostrando que que lo que pasa en un órgano tiene relación con lo que hay alrededor de los otros órganos. Entonces, muchos estudios alrededor de la biología es la biología, molecular, por ejemplo. desde la biología, están mostrando que hay un De hecho, le hemos impacto preguntado a grande muchos ahí. de los médicos que nos visitan acá y todos confirman que hay una estrecha relación entre las emociones y los síntomas. Que incluso hay medicamento, pues uno te puede decir, vea, esta agüita le acabo de echar un remedio que, o sea, eso mejor dicho, te va a ayudar un montón. Y eso hace que yo confío en eso Así y no lo tenga. me lo tomo y digo, listo. ¿Qué es lo que hoy, por ejemplo, en consulta le empezamos a enseñar a la gente? Es, venga, vamos a lo básico, respiremos bien. Nosotros no respiramos bien, nosotros respiramos Automático, como si sí. sabiendo que respirar es gratis. Cuando nosotros respiramos bien, oxigenamos bien nuestro cerebro, nuestra red neuronal funciona bien, tomamos buenas decisiones y actuamos bien. Entonces, ¿qué respaldo tiene esto? Pues tiene el respaldo desde la biología. ¿Qué pasa como con estos ejercicios? Yo creo que pues tener como una base completamente científica, yo creo que apenas lo estamos empezando a poner sobre la mesa, porque la medicina ha dado una apertura muy importante, incluso en la psiquiatría, porque a veces los psicólogos y los psiquiatras como que peleamos. Entonces nosotros cogemos un paciente, que nosotros no nos gusta decirle así, sino un consultante, porque construimos juntos ese proceso de sanación. Y le decimos, venga, venga esta historia, ¿cómo es esta historia? Pero a veces si va donde el psiquiatra, pues le medica solamente y ya no hay posibilidad de la conversación. Entonces hay personas que van en una medicina automáticos ahí sin sanación. Si tú le preguntas a alguien, bueno, usted que para la gastritis que toma, y dice, no, yo toda la vida he tomado omeprazol. Ah, bueno, entonces si ya lo dejas de tomar, ¿qué? Hay alivio, pero no hay sanación, básicamente. Y es un alivio temporal, porque la persona te dice, ay, no, donde yo dejé de tomar el omeprazol, vuelvo y me enfermo. Entonces, la medicina no te está sanando, te está dando un momento de calma para que te hagas cargo de eso. Por eso trabajamos de la mano. Con pacientes psiquiátricos, la medicación es importante. ¿Por qué? Porque si la persona está acelerada, pues, y en muchas conexiones que no están bien, la medicina lo puede ayudar. Pero lo vamos acompañando para que no dependa de la medicina, para que esa medicina vaya bajando y él pueda, a través de una buena respiración, a través de un buen sueño y a través de una buena alimentación, pues tener una vida en bienestar. Existe una terapia de biodescodificación. ¿Cómo puede complementar esto un tratamiento médico? Bueno, entonces cuando se llega a consulta, se llega porque hay una situación sin resolver, porque hay algo que nos está moviendo, hay un conflicto que en ese momento puede estar activo o que estuvo activo en algún momento. Cuando se llega ahí, normalmente la gente llega a consulta cuando ese conflicto ya está puesto en el cuerpo. Entonces dice, bueno, yo lloro mucho, o el pecho me duele demasiado, o tengo muchas migrañas, o las rodillas ya no me dan, o los pies, bueno, cualquier manifestación que esté puesta en el cuerpo. ¿Qué hacemos en una consulta? Empezamos a ver, bueno, eso es de dónde viene, hace cuánto te pasa, qué situación te estaba pasando alrededor de eso, vamos a conectarnos con tu cuerpo, qué estaba pasando. Nosotras aprendemos a identificar, porque hay unas formas de hacerlo, cuando los conflictos pueden estar asociados con un tiempo muy cercano, ¿cierto? Por ejemplo, las alergias son muy cercano el conflicto, porque en ese momento se produce la alergia, mientras que algunos asuntos, por ejemplo, cardiovasculares o incluso de la piel, tienen una esencia mucho más viejita. Entonces preguntamos qué estaba pasando hace 6 meses, qué estaba pasando hace 1 año, y la gente dice, no, nada. Entonces empezamos a preguntar un poquito más y dice, ay, sí, es que me pasó esto. Entonces, por ejemplo, alguien llega con un conflicto de diabetes o con un asunto de la diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad que para nosotros simboliza la separación. Entonces, hay una separación de algo y empezamos a indagar, bueno, ¿qué pasó en tu familia? ¿Alguien se ha separado? ¿Alguien le ha pasado esto? Y la gente dice, ay, sí, ves que mis papás se separaron, o yo me separé del trabajo, porque ahí hay otro asunto. No todo es literal, porque nosotros tenemos esos símbolos y esos imaginarios.
Entonces, por ejemplo, un conflicto en el útero que tiene que ver con los hijos. Alguien te puede decir, ay, pero yo no tengo hijos. Pero cuando empezamos a ver en consulta, resulta que en su trabajo tiene proyectos y cuando empieza a hablar de los proyectos, habla como si los proyectos fueran ¿qué? Los hijos. Los hijos. Entonces hay un proyecto que me falló, hay un proyecto que no pude hacer, es como si hubiera perdido un hijo. Entonces ese conflicto se pone en el cuerpo en esa parte. Entonces por eso es que no es tan literal el diccionario, porque no se trata de eso, se trata de un hijo simbólico. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Integramos en la consulta herramientas de programación neurolingüística, herramientas de yoga, incluso de respiración, de concentración. Incluso hacemos muchos test que tienen que ver con psicología, como algunos que son gráficos, entonces pintamos, miramos cómo la persona está ubicada en el cuerpo y si es necesario activamos constelaciones familiares porque decimos, uy, este conflicto no Necesita pertenece otro. a esta persona, Es decir, todos, sino de un familiar. sí, todos somos candidatos a biodescodificación o no. Todos somos candidatos a vivir sanamente y a conocer nuestro cuerpo, Sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre nos habla. O sea, que la respuesta es que todos siempre podemos nos acceder a habla, sí, esto. siempre nos habla, siempre nos está diciendo algo. Lo que pasa es que la velocidad de la vida y la forma en la que vamos en sintonía con la vida se desapega de ese cuerpo. Porque miren, nosotros tenemos este cuerpo que es el único, Sí. pues que vamos con él para todas partes, pero cuando le duele algo necesitamos que alguien nos diga que le duele. Incluso cuando vamos al médico le decimos, es que me duele el estómago, y no es el estómago, puede ser el hígado, el páncreas, pues son muchos órganos que hay, pero ni siquiera conocemos nuestros propios órganos. A veces no sabemos, bueno, dónde están ubicados los riñones, Pero cuál es ¿te la imaginas tibia, uno cuál es el llegar y decir, peroné. "Ay, doctor, me está doliendo el páncreas". Sí, exacto. Entonces, ahí necesitamos ese otro, pero a veces ni Me siquiera duele el intestino sabemos. grueso. Pero, por ejemplo, deberíamos saber, ¿cierto? Sí, Porque el deberíamos. intestino pues tiene unos momentos, ¿es cierto? Cuando sube, cuando es el transverso y cuando va. Y son 3 conflictos diferentes, con el padre, con los colaterales y con los hijos. Es que el problema es que no nos conocemos. ni No siquiera nos sabemos- conocemos, ¿cierto? Hay obviamente uno no va a decir, ay, doctor, me duele el cromosoma tanto, no, o la microcélula de esta, no. Pero a veces decimos, es que no sé, yo siento algo, pero ¿dónde? No sé dónde. Es que me duele todo, pero todo es que, porque no sabemos ni siquiera nombrar los conflictos que nos pasan. Cuando decimos, es que a mí la vida me va muy mal ¿en qué? En todo es en qué, o sea, vos no tenés trabajo, no, yo sí tengo trabajo, vos no tenés familia, no, yo sí, eso sí está bien, entonces no es en todo, me va muy mal manejando el dinero, antes venga, trabajemos, manejar el dinero. Todavía nos hace falta como especificar realmente cuál es y por qué no lo hacemos. Imagínense, ¿por qué no? No sé, por dejados, por decirlo así. Porque a veces no queremos resolver el conflicto. Que Porque, lo es más volvemos cómodo, paisajes, porque es más cómodo estar en el conflicto. Entonces llega un señor, ¿cierto? Entra a una finca Ya y somos encuentra un masoquistas, perro. pues, vamos. Y encuentra un perrito ahí llorando, el perrito entra ahí y ve el perrito llorando y dice, tan charro de perro ahí llorando. Entonces ve que el dueño de la finca está ahí, pasa y dice, oiga, pero ese perro pues ahí como llorando y ¿qué le pasa a ese perro? Y el dueño de la finca le dice, es que ese perro está sentado en un clavo. ¿Cómo así que está sentado en un clavo? Sí. Entonces, ¿y por qué está ahí? Pues será que no le duele lo suficiente. Entonces, a veces nosotros estamos sentados en el clavo y no nos movemos porque no nos duele lo suficiente. Entonces, a veces tenemos que hacernos cargo de eso y salirnos de dónde, movernos de dónde. Tocar fondo, ¿qué llama? Del clavo. A veces hay que sacarnos ahí el clavito. Muy bien, llega el momento de la entrevista para que la biodescodifique y nos dé una respuesta Hágale. trovada. ¿Listo? Ay, Dios, no. No, usted es capaz. Aquí todos han trovado, ¿cierto? No. Muy bien, dice. Si se vuelve enfermedad el dolor de algunas penas, ¿qué efecto puede causar? Guardar emociones buenas. ¿Qué le decimos? Guardar emociones buenas es bueno para la vida porque nos ayuda a vivir en mucha más armonía.
Muy bien, vea. Salió. Prueba superada. Por la Prueba fuerza. superada. Excelente, muy bien. Si esa guitarra hablara, hombre. Ay, lo que contaría. Mile, finalmente, si no se trata de reemplazar la medicina, sino de complementar, de sanar en lugar de aliviar, ¿cuándo acudir a la biodescodificación? ¿Cuándo sí, cuándo no? Yo creo que siempre hay forma de acudir a la bio, siempre, porque es que uno mismo llega a ese momento. O sea, si a mí me están doliendo las manos, entro en paz conmigo, me concentro y digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está superando? ¿Qué no puedo agarrar? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y cuando ya lo veo mis manos y les doy un lugar a mis manos, yo ya estoy bioreprogramándome, porque digo, bueno, a ver, yo te estoy viendo mis manos, que no estoy agarrando, que no estoy cogiendo, o qué es lo que estoy cogiendo tanto que no puedo soltar. Y cuando veo eso, pues bueno, me voy a dar el permiso de soltar aquello que necesito soltar. Cuando yo digo, ya sé cuál es mi conflicto, pero no soy capaz de salir de él, hay que acudir a un especialista, porque el especialista ve la situación desde afuera, ¿cierto? Porque nosotros no nos podemos ver la espalda. Nosotros no podemos ver qué está pasando allá atrás, pero el terapeuta, el psicólogo, el constelador sí. Y te puede dar una mirada distinta de ese conflicto, pues para que lo puedas ver desde otra perspectiva y sanarlo. 5 de la tarde, 3 minutos. Bien interesante esta mirada que nos ha dado hoy Milena Ortiz, ingeniera industrial, quien creyera, y psicóloga especialista en desarrollo humano y organizacional con posgrado en bioneuroemoción y formadora también en constelaciones familiares. Mile, muchísimas gracias Ay, con mucho por haber gusto. estado con nosotros acá, por Con mucho medio gusto. bioreprogramarnos un poquito con todo este conocimiento. Con mucho gusto. La invitación es a vernos, a reconocernos, a volvernos a entrar en nosotros mismos, a respirar, a conectar nuestro cuerpo, a amarnos más sin culpa, ¿cierto? Sin decir, es que es culpa mía esta enfermedad que me puse. No. La enfermedad es un regalo para darnos cuenta y lo vamos superando sin esos juicios que a veces nos montamos en unos juicios y unas cosas que no. A veces nosotros tenemos un asunto de una enfermedad porque también estamos sanando nuestra historia y nuestra familia. Entonces, Y no hay muchas que veces culparse. todo ese proceso necesita una pausa, como la que hacemos ahora en Te Hacemos la Tarde. Ya regresamos.